Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de la República. Hoy nos acompaña el analista político, el politólogo, el señor Daniel Calvo, con quien vamos a conversar un poco sobre las encuestas políticas que han salido en las últimas semanas. Tenemos al CIEP, tenemos información de Borges, tenemos información de Sid Gallup, todas muy interesantes. Cada vez que se publican encuestas, a la gente les gusta mucho, ¿no? Correcto. Genera mucha interacción en redes, a la gente le interesa mucho, ¿no? Sobre ese tema. Y lo primero que vamos a empezar conversando, Daniel, es el tema de repente de la evaluación presidencial, ¿no? Si uno ve un poco los resultados de las encuestas, y quizás si podemos poner la gráfica número 1, podemos ver que en el caso de tanto del CIEP como de Borges, como de Sid Gallup, la aprobación del mandatario apenas alcanza el 27%, en el mejor de los casos, que es la que registra Borges, pero si vemos el tema del rechazo o las opiniones negativas sobre el gobierno, según las encuestas, se llega hasta un 62%, es decir, la conclusión obvia de esto es que la gente no está satisfecha con el gobierno de Carlos Alvarado a esta altura de la administración. Entonces, preguntarle, Daniel, ¿a qué se podría atribuir que haya un rechazo tan grande en el caso de esta administración? Bueno, primero que nada, pues un gusto, Esteban, estar con ustedes y con las personas que nos escuchan aquí a través del Facebook Live de la República. Es una pregunta importante y creo que mencionaste una palabra clave, la altura. Llevamos prácticamente año y medio y creo que sí es realmente preocupante que en tan escaso tiempo el presidente se encuentre tan mal calificado. Creo que estas calificaciones son normales a finales de un cuatrenio, pero no así en los primeros meses de gestión. De estos estudios de opinión, creo que si bien cada uno son distintos en cuanto a su metodología, en cuanto a su muestra, uno sí revela tendencias y la calificación de gobierno hacia mal o muy mal calificada es una de ellas. Lo has dicho, es prácticamente en todos los estudios de opinión supera entre el 55 y el 65%, ¿verdad? En todos te ronda una cifra así. ¿Cuáles son las razones que los costarricenses dicen del malestar? Bueno, lo comentábamos entre vos y yo antes del inicio del programa, y es, uno, las pocas oportunidades de encontrar empleo de los costarricenses, un tema que ha sido recurrente ya desde finales de la administración anterior, el desempleo, según datos del Instituto Estadística y Censos, el INEC, demuestra que el desempleo ha venido en un sostenido crecimiento, y otro, más allá del desempleo, es el alto costo de la vida. Creo que todos lo estamos sintiendo. Recordemos que también estamos sintiendo ya el ácido, como decimos popularmente, de lo que es la reforma fiscal. Y un tercer elemento que se cuela, y ahora quizá lo podemos ver más adelante con las preocupaciones de los costarricenses, es que hay un malestar respecto a la labor de gobierno. Correcto. En general y en razón también de que señalan aspectos como la inseguridad o como la corrupción del mismo. Si analizamos los datos, vemos también que entre septiembre del 2018 y septiembre de este año hay una caída pues grande, y eso lo podemos ver en el gráfico 2 que habíamos preparado. En medio de todo esto están los impuestos, la huelga que estuvo el año pasado de 86 días, pero tiene tanta trascendencia el tema de los impuestos para poder atribuirle a esta situación el bajonazo en la evaluación del presidente. Hay un doble pesimismo, un efecto de contagio. Vamos a ver, el gobierno, y creo que también es uno de los aspectos más importantes a resaltar, es que en todas las malas calificaciones, es que estas malas calificaciones van en sostenido aumento, y uno no visualiza tampoco en el corto, en el mediano plazo, pues un hecho, un suceso que vaya a permitir cambiar eso. En razón de estas circunstancias, de que existe un pesimismo ya prácticamente impregnado en toda la sociedad a nivel político, también eso se contagia a nivel económico. Hemos visto, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor, consumidores cautos, no quieren gastar su plata, no saben cómo se va a comportar, visualizan que la pobreza va a crecer, que el tipo de cambio, tasas de intereses podrían subir, algunos lo visualizan en posible cierre de negocios y demás. Todo ese cóctel de elementos, de ese pesimismo, pues lleva a que más allá de los elementos que vos muy bien han mencionado, de lo que fue la huelga, de lo que fue el tema de la huelga de CIAS, de la reforma fiscal,
Y otro, que yo creo que también lo comentaba con vos antes del inicio del programa, que el gobierno no tenga claramente definido cuáles son sus prioridades, nos lleva a una incertidumbre desde todo punto de vista, de no saber hacia dónde marcha el gobierno, cuáles son sus prioridades, cómo podrá estar la situación de Costa Rica en el plano económico, político, legislativo dentro de los próximos meses, trayendo más inseguridad, más precaución y prudencia, y teniendo estas calificaciones que yo debo decirlo no son sorpresivas. Claro. Ahora bien, en honor a la verdad hay que decir también que el presidente Alvarado encuentra una situación económica complicada, ¿no? Heredada de la administración anterior, y que le tocó efectivamente, a él sí, encontró la finca encharralada, parafraseando al anterior presidente, y que le tocó bailar con la más fea, como dicen. Efectivamente, a él le tocó enfrentar esta reforma fiscal y aprobarla, pero la pregunta es, en este caso, ¿cree usted que la gente, el costarricense común, comprendía la gravedad de la situación macroeconómica costarricense? ¿O de repente están calificando al señor mandatario un poco por lo que sienten en su bolsillo, por lo que sienten en el día a día, por lo que ven en la dificultad de encontrar un trabajo? Mire, creo que son dos elementos que se conjugan perfectamente. Uno son todos estos temas que bien has mencionado. A Carlos Alvarado le toca una reforma fiscal que se viene peloteando, o se viene postergando más bien, recordemos desde el 2003 con Abel Pacheco, estuvimos muy cerca en la administración Laura Chinchilla en 2013, justamente fue el Partido de Acción Ciudadana quien no permitió que ese esfuerzo saliera. Luis Guillermo, quizá también la situación económica le permitía postergar una vez más esta reforma, y lo cierto es que Carlos Alvarado, más allá de todo, el tema le explotó en las manos. O sea, tenía que entrarle sí o sí a la reforma fiscal, a sabiendas de la impopularidad que le iba a generar. Eso es un tema que yo creo que no había ningún remedio. En el tema de la huelga, por ejemplo, otro de los temas que más han restado la popularidad del mandatario Carlos Alvarado. Recordemos también que tuvimos una primera administración del PAC bastante cercana con los sindicatos, tuvieron inclusive un acuerdo en el Teatro Nacional, o el Teatro Melico, no recuerdo ahí, y también debemos decir que en razón de esa cercanía, hay algunos proyectos que fueron postergados, lo que hoy estamos viendo, por ejemplo, con empleo público, lo que vimos en algún momento con temas pensiones, y a Carlos Alvarado nuevamente no podía postergar eso. Inclusive Luis Guillermo levanta el veto, y el levantamiento del veto de la reforma procesal laboral es la que termina de complicarle pues este panorama a Carlos Alvarado, con una huelga de más de 40 días en el año anterior y huelgas de severas implicaciones económicas en lo que tuvimos también hace unos meses en el sector salud, por ejemplo. Correcto. Ahora, al inicio de la entrevista usted lo recalcaba, el tema de la altura, ¿no? A la altura de este gobierno, los números reflejan un desgaste importante de la imagen del señor presidente, pero digamos, estos números son de repente propios de un desgaste presidencial para un segundo, para un tercer año, más o menos. ¿En qué etapa de un gobierno deberían mostrarse estos números de repente? Mire, en algunos casos. Esteban, lo cierto es que no, y lo mencionaba minutos atrás, estos tipos de evaluaciones o un desgaste tan fuerte del presidente pues es relativamente normal a finales de su gestión, es decir, cuando ya prácticamente se aventura a un proceso de elecciones nacionales. Ahora, hay elementos que también han generado ruido y que creo que todavía complicarán el margen de maniobra y la calificación de gobierno para los próximos meses. Te decía yo que no se visualiza de momento un suceso o un hecho relevante que haga cambiar esto. Y es que tenemos también las elecciones municipales. Hoy justamente, si la memoria no me falla, está lanzando el banderazo de salida por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Los partidos que han actuado relativamente como aliados de gobierno buscarán distanciarse, sobre todo de un gobierno tan mal calificado, y eso disminuye sin duda los ataques al presidente, que a nivel mediático obviamente generan mella en su imagen, en su calificación, y también el margen de maniobra que esto vaya a tener en su gestión. La gestión de Carlos Alvarado, que es muy mal calificado, como hemos mencionado, recordemos que tiene casi que un pecado original, nace débil. Nace débil en razón de que tiene una fracción política sumamente pequeña en la Asamblea Legislativa,
Creo que el Partido Acción Ciudadana no contaba con los cuadros suficientes para nuevamente repetir en gobierno, y esto obligó a que tuviera que hacer alianzas con algunas agrupaciones, muchas de ellas de un signo ideológico muy distinto a lo que uno podía suponer que era el PAC, y eso le ha llevado prácticamente a un divorcio de lo que fueron sus bases fuertes electorales, entiéndase la academia y los sindicatos. Hoy, curiosamente, los más enfrentados con gobiernos, cuando hace algunos años eran prácticamente la base electoral primogénea de esta agrupación. Claro, le lanzo dos preguntas, ¿no? Porque todavía la agenda legislativa tiene temas complicados que podrían generar más encono todavía con el presidente. Y si bien es cierto, no es resorte directo de don Carlos, la gente tiende de repente mucho a centralizar todas las decisiones país en el presidente. Viene empleo público, en este caso el gobierno ha presentado una propuesta para crear 8 regímenes. Esto vendría de una u otra forma a ordenar un poco el tema de incentivos, hacer más eficiente el Estado, en buena teoría. Y considerada insuficiente por varios sectores de la sociedad, creo que también hay que decirlo. Ok, ahí. Entonces la pregunta es, estos números que hoy refleja en cuanto a la evaluación del presidente, ¿se espera que sean más negativos, más rigurosos? Mire, es que eso es realmente lo preocupante. Yo vengo repitiendo ya minutos atrás que uno no visualiza un hecho que le permita al gobierno reagruparse, nuevamente tener un respiro en su capital político, en su imagen, porque si uno empieza a ver las tendencias, por ejemplo, que ya van señalando estos tipos de estudios de opinión, donde han venido creciendo en el tiempo sostenidamente, donde visualiza las expectativas, entiéndase, de empresarios, por ejemplo, UCAEP lanzó hace poco una encuesta empresarial que decía que llegaba a un punto más bajo en la última década, el índice de confianza del consumidor al que nos referimos toca su punto más bajo en 17 años, no visualiza de verdad de alguna manera que esto pueda recomponerse. Y a nivel legislativo, que has hablado, no solo está, por ejemplo, el tema de empleo público, tenemos a la vuelta de la esquina una decisión con lo que vaya a hacer con el proyecto de huelgas, que prácticamente tendrá que resolverse sí o sí en unos 15, 22 días en la Asamblea Legislativa. Vendrán otros proyectos, por ejemplo, los que pueden generar polarización en razón de reivindicaciones de derechos de minorías y demás que polarizan y que generan también mella a la imagen del presidente. Y así podríamos enumerar algunos otros proyectos más que generan de un alto costo político para la imagen de gobierno, que en razón de que tiene justamente unas preocupaciones tan bajas y no se visualiza que las pueda mejorar, yo creo que el capital político para poder impulsarlas o que éstas se encuentren a la luz, pues va a ser realmente complicado. Usted mencionaba ahora que la confianza del sector productivo para invertir, para generar más puestos de empleo, encuentra sus niveles más bajos. Le sumo a esto que tenemos un desempleo histórico en estos momentos y que de repente eso lo siente el costarricense en su bolsillo, ve la vida más cara, más difícil y de repente esto le estaba afectando mucho. En ese sentido, los esfuerzos de reactivación económica o no han sido suficientes o no han sido bien comunicados o simplemente no han servido. No, totalmente, Esteban. Aquí yo creo que lo más preocupante de todo, si bien están todos estos elementos que vos citás, vamos a ver cómo pudiéramos resumirlo, es que la complicada situación económica y política que vive el país, de momento, llegando inclusive a niveles históricos, hemos mencionado algunos de ellos, se traduce en descontento, y el descontento nos puede llevar todavía a situaciones más graves en el corto plazo. Por ejemplo, citando aquí datos de estos estudios de encuesta, hoy ninguna persona se encuentra, más de un 60%, pertenece a algún partido político, es decir, cualquier sujeto, entiéndase, perteneciente a un nuevo partido político puede surgir, eso genera incertidumbre sobre realmente cuál es el futuro del país. También hemos visto ya conatos, por ejemplo, de lo que fue este esfuerzo, quizá hasta un poco cómico, de lo que fue en la zona norte de un movimiento armado, de molestias, y recordemos que el razón de que ahora tendrán resolverse el tema de las huelgas, algunos, pues ya quienes ya tenemos quizá algunas canas, recordaremos también que estos esfuerzos de huelgas se han tornado por momentos muy violentos. Hemos tenido aquí ya, por ejemplo, encontrado temas de cuartos de dinamita en la Asamblea Legislativa, podemos recordar lo que vivimos en el Tratado de Libre Comercio, en el combo del ICE. Todo esto es prácticamente el cóctel perfecto
pues para que surja una persona propia del autoritarismo o lo que llamamos en ciencia política un outsider, una persona que reniega, que saca provecho de ese descontento que están mostrando estos estudios de opinión, para sentarse, para buscar prometer un cambio de un corte tipo populista, que la historia pues lo que nos demuestra es que tiene consecuencias todavía más severas, es decir, el remedio puede ser peor que la enfermedad, si lo ponemos quizá en una expresión popular. Correcto. En las elecciones pasadas el tema más importante o el tema país más importante sin duda alguna ha sido el tema del déficit fiscal, ¿no? El presidente luchó por aprobar esta reforma, logró el respaldo del PLN y del PUS principalmente para aprobarla, pero al final del día la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, el señor presidente, reconocieron que el esfuerzo es insuficiente, tanto en nueva recaudación, nuevos impuestos, como también en el recorte de gasto. El Fondo Monetario Internacional salió a decir posteriormente de que Costa Rica requeriría de un nuevo ajuste, de llevar ese IVA al 16%. ¿Hay viabilidad política para eso? ¿Cree usted que el presidente se la juegue apostando por un proyecto de este tipo nuevamente? Esteban, es que lo complicado es que creo que el margen de maniobra para decidir si es conveniente o no en razón de, digamos, de sondeos de popularidad para el presidente son muy bajos. O sea, lo cierto es que la situación económica lo orilla o lo obliga, como lo obligó a inicios de gestión de impulsar la reforma fiscal por más costo impopular, hacerla, comerse la bronca, como llamamos popularmente, y ahora le tocará pues nuevamente arropar iniciativas de pues muy mal calificadas o muy mal vistas por ciertos sectores. Empleo público, por ejemplo, que ya los sindicatos que han estado desfilando esta semana en la Asamblea Legislativa han manifiesto su claramente oposición. También se habla ya también que es tanta la situación económica tan compleja que la venta de activos del Estado, por ejemplo, posiblemente vaya a tener que ser una salida, ¿verdad? La ministra de Planificación, Pilar Garrido, ha anunciado que en el marco de los proyectos de la OCDE vendrá a principios del próximo año una reforma al Estado que probablemente tendrá que incluir esos temas. Y claramente son temas que no van a gustar a los costarricenses, que van a afectar a la imagen de gobierno, que van a generar todavía mayor convulsión social, y Dios quiera que esto no termine pues en eventos, digamos, de violencia, de mayor convulsión, no solo en lo social, sino también en lo político, yendo en contracorriente de lo que ha sido pues la costumbre buena democrática costarricense, por la cual es reconocida no solo a nivel regional, sino también mundial. Correcto. Uno de los temas que nos piden por acá en el Facebook tocar es el tema de las personalidades y la imagen de algunos de ellos. Es interesante cómo se va viendo el asunto, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en el caso de Sid Gallup, si mal no recuerdo, aparece Juan Diego Castro con una imagen, un saldo muy positivo. Correcto. Entre opiniones favorables y desfavorables, muy por encima del resto de actores políticos, y quizá podemos ver la gráfica que preparamos sobre este tema para que ustedes también la puedan ver. Este es el siguiente, el de las personalidades, ese mismo, donde ustedes pueden ver la diferencia que existe, que es bastante notable, ¿no? Apareciendo Juan Diego Castro con un saldo de 17 puntos y seguido por Franji Nicolás, esta diputada de Liberación, con 9, y ahí empieza a desgranarse un poco hacia otros actores políticos hasta llegar a puntos de calificaciones de menos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Cómo se está pintando el panorama político para lo que viene? Bueno, quizá antes de entrar, digamos, en agrupar estas personalidades, digamos, en el partido de donde provienen, para que ya que se va a ir perfilando un poco lo que podría ser un ambiente electoral de cara a 2022, creo que hay que explicar el fenómeno de Juan Diego Castro, que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que sufrimos, por ejemplo, o que, bueno, que estuvo presente más bien, no quisiera utilizar esa expresión, que estuvo presente en el pasado periodo proceso electoral, donde sí hemos estado hablando de descontento, de malestar, de población cabreada, por ejemplo, como lo llama el estudio del CIEP,
Juan Diego Castro es justamente la coyuntura perfecta, o sea, es la persona que mejor ha sabido canalizar y sacar contento en razón también de ciertas características que ahora lo mencionábamos, propias más del autoritarismo, de marcar un poco de mano dura, de establecer, por ejemplo, el tema de la seguridad, que es una también de las preocupaciones de los costarricenses, poco después del desempleo y el alto costo económico, lo que lo va perfilando como la persona mejor calificada o evaluada en este periodo, porque el tema corrupción nuevamente está ahí latente. Y así lo fue, por ejemplo, ustedes recordarán, finales del año 2017, hasta que llegó un cambio en el tablero con el tema del choque religioso que permitió que los alvarados se colaran. Creo que eso es una explicación de lo que estamos hoy viendo y por qué Juan Diego Castro está calificado. A nivel partidario, yo creo que todavía estamos muy reciente. Lo cierto, y aquí también un dato que mencioné minutos atrás, es que hay un 60% de los costarricenses que no se encuentran afiliados o muestran una simpatía partidaria por ninguno de ellos. Es decir, no necesariamente, como sí sucedía en antaño, podemos decir que la elección la ganará obligatoriamente o el PAC, que ya es un partido en gobierno, o el PLN o el PUSC, algo que antes sí podíamos decir. Un partido, por ejemplo, que esté recientemente inscrito, puede llegar a pegar una sorpresa, un susto, porque genera incertidumbre en razón de cuál puede ser su proceder a futuro. Dentro del PLN, por ejemplo, digamos, ve uno las figuras, por ejemplo, que se destacan en la Asamblea Legislativa, Franji Nicolás, que también ha aprovechado más bien el descontento, aliándose más bien con sectores sindicales. En el caso, por ejemplo, de Carlos Ricardo Benavides, del otro lado justamente de la gestión y con un enfrentamiento pues particular con Franji Nicolás, un diputado, por ejemplo, Roberto Thompson, que también ha estado ahí, que ha expresado en algún momento sus oportunidades de querer disputar la candidatura a la presidencia, pero también destacan figuras más marcadas por el sector empresarial, uno de los más preocupados, el caso de Alfredo Bolio, ¿verdad? Un reconocido pues exportador, dedicado por ejemplo al tema de la piña, no recuerdo si bien también en el banano, creo que es principalmente la piña, pero que ha tenido pues ya una trayectoria como ministro de Agricultura y demás. Un sector que también es muy importante verlo porque es uno de los sectores más afectados. Si vemos también datos del índice mensual de actividad económica, donde el agro y la construcción están siendo severamente afectados y que quieran buscar una persona que pueda resolverles esa situación. En el caso del PAC, no sabemos si la figura de Rocío Aguilar seguirá o no cercana a esa agrupación, pero creo que es una de las personas más reconocidas durante esta administración, que con sus cosas buenas, sus cosas malas, dependiendo también desde el punto de vista ideológico en el que se mire, ha podido destacar. Víctor Morales, hoy también diputado y ministro de la presidencia, que también destaca, y yo creo que quizá un poco más venido a menos Román Macaya en razón de estos acontecimientos que han surgido quizá con los sindicatos en los últimos días. Y en el PUSC, pues Rodolfo Pisa, ya una figura quizá más de salida, con un desgaste, que ahora ocupa un cargo internacional y lo quita del radar al menos por unos meses en la situación política del país. Y Pedro Muñoz, que es una persona que siempre ha estado quizá un poco detrás, inclusive de Rodolfo Pisa, que cada vez pues muestra, destaca con la presentación, por ejemplo, de proyectos, tiene un discurso muy claro, muchísimo más que el de gobierno en temas de reactivación económica y demás, que es parte también de lo que los costarricenses están demandando, como vos bien lo mencionabas hace unos minutos. Recordemos que en el caso, como usted un poco lo mencionaba, en el caso de Pedro, fue precandidato presidencial del PUS en algún momento. Correcto. Y bueno, Roberto también tuvo intenciones, Roberto Thompson. Ahora bien, un poco la coyuntura política, nacional, económica, y me quedo con esto porque esto es bien interesante. O sea, estos nombres surgen aquí de una u otra forma porque uno ya sabe que ellos han tenido interés político y que se ven en las encuestas todavía como, o que se ven en las encuestas como posibles, ¿no? Candidatos, pero en esta coyuntura que tenemos ahorita, cualquier cosa puede pasar. Exactamente, y ahí está, ahí es donde está el riesgo político, la incertidumbre, creo que de alguna vez también un sentido de pesimismo respecto a que puede surgir, y yo creo que hay una sensación de que puede surgir, y perdónenme la expresión, cualquier loco que no sabemos para dónde puede llegar a disparar, y creo que podemos inclusive ver lo que ha sucedido en países vecinos, ¿verdad? Que surja una figura en esa línea y que eso pues genere realmente la incertidumbre, la inseguridad de cuál vaya a ser su proceder en gobierno y también cuáles vayan a ser los sectores más implicados. Pero creo que Costa Rica está justamente todavía en un estado de zozobra donde todavía no podemos vaticinar ni tan siquiera quiénes pudieran ser los que vayan a ocupar una silla de gobierno. Saco también el tema Fabricio Alvarado, ¿no?
Fabricio Alvarado, como ustedes saben, estuvo cerca de ser presidente, fue una segunda ronda, ya para eso no le dio el apoyo electoral, pero el partido se organizó en un tiempo récord y va para las elecciones municipales. Incluso recuerdo, ¿no?, que en una ocasión a mí Héctor Fernández del registro electoral me señalaba que él veía poco probable que el partido de Fabricio pudiera hacer todo el procedimiento, todos los trámites para llevar candidatos en todas las asambleas, y bueno, nos ha sorprendido a todos porque van para todos los cantones, ¿no? Esta gente se organizó muy rápido, tienen un grupo de electores o una base que uno entiende que no se va a mover de ahí. En las encuestas Fabricio aparece con un saldo negativo, me parece, entre opiniones favorables y desfavorables, pero él tiene posibilidades de crecer, ¿no? Totalmente, y es un fenómeno que no solo sucede en Costa Rica, creo que también si volvemos a ver nuestros vecinos, lo que sucedió en Brasil, lo que pasa en Guatemala, por ejemplo, donde estos grupos neopentecostales o cercanos, digamos, a este tipo, digamos, de credos religiosos, han tenido un despegue muy importante en los últimos años, ¿verdad? Ya vimos lo que sucedió con Fabricio Alvarado, después la división en dos agrupaciones, pero lo cierto es que sí ha sido relevante que este partido, saliéndose del Partido Restauración Nacional, logre prácticamente inscribirse, sí, en un tiempo récord, como vos bien lo acotás, poder tener sus bases electorales en cada uno de los cantones. Creo que me parece no logró como 78, creo que al final no logró los 82. Bueno, Partido Restauración Nacional, que quizá algunos dan también por menos en razón de que ha salido Fabricio Alvarado de sus filas, sí lo logró en los 82 cantones. Creo que será de los pocos partidos junto con Liberación Nacional que lleven pues sus papeletas en cada uno de los cantones, y lo que te habla, digamos, de cómo están en el plano territorial, fundamental para cualquier campaña política, pero que también ese voto que estamos hablando de carácter neopentecostal está sacando provecho del descontento, que es algo que yo también mencionaba minutos atrás. Si vemos los datos, por ejemplo, lo que mencionó la última encuesta del CIEP, esa persona o ese voto duro está muy afincado en zonas rurales, por ejemplo, en personas con bajos estudios o con estudios de secundaria quizá poco finalizados, en personas que son los que están encontrando las mayores dificultades para encontrar fuentes de empleo en este momento. Y en razón ahí ven una nueva agrupación que promete que las cosas podrían ser distintas y que sabe sacar provecho de esos sectores, quizá también, digámoslo, marginados del modelo de desarrollo de Costa Rica desde hace muchos años, y que buscan pues, justamente un cambio en opciones como estas. Conversábamos ahora, y ya para ir terminando, ¿no?, que las elecciones de alcalde tuvieron su banderazo de salida hoy. Difícilmente uno pueda pensar que sea un termómetro, ¿no?, para lo que viene el 2022, pero por lo menos sí permite una estructura de partido, medir cómo anda el entusiasmo a lo interno de las agrupaciones, un poco para ir armando el esqueleto de lo que podría ser. Mire, es difícil realmente poder hacer un proceso, digamos, de comparación ahí. Vea, por ejemplo, lo que sucede. El Partido de Liberación Nacional gana 51 municipalidades y es prácticamente lleva dos campañas en elecciones nacionales de ser tandeado, porque usamos la expresión realmente tandeado, con resultados desastrosos. El PAC, por ejemplo, nunca ha tenido un apoyo fuerte en elecciones municipales, logra, yo creo que a veces ni siquiera las 10 alcaldías, y bueno, sí es un partido que logra afincarse o sacar un provecho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos Costa Ricas, ahora que hablábamos de quienes están sacando el descontento. La zona urbana, donde se encuentra la mayoría de la población, que ha encontrado, por ejemplo, más decantada con lo que ha sido, por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana, y las zonas rurales, que son estos nuevos partidos de corte evangélico, los que han encontrado, que también no son las que tienen mayor cantidad de votantes. Entonces, si bien creo que teniendo en cuenta esos dos elementos, teniendo en cuenta que estas elecciones municipales también son marcadas totalmente por el abstencionismo, que te llega a puntos prácticamente del 70%, es poco lo que uno puede ver. Lo que uno sí puede observar, quizá puede ser el inicio, es ver cómo en ciertos cantones los partidos logran tener estructuras, y esas estructuras cómo podrían llegar a ser fuente de movilización para un proceso de elecciones nacionales, aunque bien está demostrado, según los últimos 2 periodos electorales, que las estructuras territoriales no han sido las que han marcado la balanza, las que han inclinado o decidido un proceso, porque si no, pues el Partido de Liberación Nacional, por ejemplo, que es el que tiene generalmente las bases más grandes, no habría sufrido pues estos
no sé, malos resultados que hemos visto en campañas anteriores. Okay, muy bien, Daniel, muchas gracias por acompañarnos hoy a este Facebook Live. A todos ustedes que tuvieron la amabilidad de estar con nosotros hoy, les agradecemos y les esperamos nuevamente en otro nuevo conversatorio acá en la República.